y les doy la bienvenida a esta nueva charla que nos brinda el colegio, conjuntamente con un convenio con el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hoy tenemos el honor de presentar a una disertante de lujo, María Cecilia Herrero de Pratesi, quien nos brindará la charla Tratativas previas entre las partes. Es el segundo taller de perfeccionamiento profesional, en el cual el tema que nos compete es de tratativas previas entre las partes, responsabilidad precontractual, documentación a requerir, tanto el título de propiedad, reglamento de copropiedad horizontal, el trámite sucesorio y contrato entre personas ausentes. Mientras le voy comentando sobre el colegio, ¿sí? En la cual, bueno, ya sabrán que estamos en un proceso de modernización y que estamos haciendo más vivas nuestras redes, así que síganos en las redes, en Instagram como Colegio Inmobiliario estamos, en Twitter como CP Inmobiliario y en el Facebook como CP Inmobiliario, igual que Twitter. Así que síganos y que allí están en las redes todas las actualizaciones y todas las capacitaciones y los mantenemos informados de todo. Además, bueno, obviamente de los mails que van recibiendo de todas estas charlas y de otras actualizaciones que van realizando el Colegio Profesional Inmobiliario. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida, soy Claudia Carral, de Eventos y Cursos del Colegio Profesional Inmobiliario y tengo el honor de presentar a la escribana María Cecilia Herrero de Pratesi, que nos va a brindar la charla de hoy, Tratativas previas entre las partes. Buenas tardes, María Cecilia. Muchas gracias por estar en el Colegio Profesional Inmobiliario. Gracias, Claudia. Bueno, un gusto a todos los que están participando de este encuentro virtual, pero encuentro al fin. La invitación para intercambiar ideas sobre la responsabilidad precontractual, los contratos entre ausentes y qué documentación requerir frente a algunos temas puntuales en los cuales todos los martilleros intervienen en las tratativas negociales, es lo que hoy nos convoca. Yo me permito hacer un orden un poco distinto. La responsabilidad precontractual va a ser el inicio de nuestra exposición, ligado a los contratos entre ausentes, porque es un tema que se toca bastante y que en definitiva se vincula en algunos aspectos, como vamos a ver ahora seguidamente. Y para el final dejamos documentación a requerir en los supuestos de propiedad horizontal, trámite sucesorio y algunos temas que por ahí son más de la cotidianeidad de la actividad de ustedes. En materia de responsabilidad precontractual, les diría que la estructura de esta presentación de esta charla tiene tres partes: consideraciones generales que debemos abocar o exponer, una segunda parte que es el origen de esta figura, y la tercera, su aplicación en nuestro país, ¿no? Respecto de una introducción general, lo que todos sabemos, seguramente ustedes como martilleros, es que la libertad de contratar, que hace a la autonomía de la voluntad, es un principio rector en nuestro derecho, que expresamente está reconocido en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 958, y que comprende la libertad de contratar. Para que sea claro, comprende la posibilidad, la decisión de contratar o no contratar. En segundo término, comprende la de contratar con determinada persona o la de no hacerlo con determinada persona. Y el tercer componente de esta libertad de contratar es la de contratar u obligarnos sobre un objeto que siempre debe ser lícito y moralmente aceptable. En el actual Código Civil y Comercial de la Nación, en el capítulo de los contratos, en una parte de ellas, la sección de tratativas contractuales,
se introduce de manera explícita en nuestra legislación, porque no lo hacía el Código de Vélez-Sarsfield, el alcance de esta libertad de contratar. ¿Por qué? Porque regula situaciones que pueden surgir en las negociaciones preliminares o previas a la formación del contrato. Yo pido disculpas, pero tengo que apelar a algunos artículos porque si no, en definitiva, quedan sin fundamento en la charla que estamos teniendo. El artículo 990 del Código Civil y Comercial de la Nación enuncia este principio claro de la libertad de contratar, al decir: la libertad de las partes son libres para promover las tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. ¿Esto qué significa? Lo que acabo de decir. No hay como regla general responsabilidad alguna para los precontratantes en esta etapa que la doctrina ha llamado pourparlers o tratativas precontractuales, o en definitiva la etapa de las negociaciones preliminares. En esta etapa las partes son absolutamente libres para determinar las pautas y condiciones que las llevarán o no a la formación del consentimiento. Establecer como regla que habría responsabilidad en estas tratativas parecería que esto es contrario a la ley y a este principio rector del cual les hablo. Como indica el actual integrante de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, en su libro muy interesante, dice: toda negociación importa riesgos, sin lugar a duda riesgos económicos, y cuando uno encara una negociación sabe que puede o no llegar al contrato y debe asumir los costos, entre comillas, de sus errores. Sin embargo, sin lugar a duda, visualizando la conducta de los intervinientes de la negociación, frente a un apartamiento arbitrario e intempestivo, puede haber responsabilidad por haberse creado ilegítimamente la expectativa de llegar a un contrato. Esto, en definitiva, es una introducción general que les hago a la responsabilidad precontractual. Nos encontramos entonces en una etapa preliminar de negociaciones previas, no hay contrato, no hay formación del consentimiento. ¿Cuál es el origen de esta figura? Sin lugar a dudas tengo que apelar a la historia de esta figura. Como les decía, el Código de Vélez no la preveía. Su origen es doctrinario en su historia. Quien se enfoca de manera sistemática al tratamiento de esta figura es Yering, apelando a lo que él llamó la culpa in contraendo, que es la culpa en la contratación, generando la responsabilidad de reparar un daño que este autor sostiene que es a partir de la emisión de la oferta sin haber llegado al contrato. ¿Y por qué? Por eso él llama culpa en la contratación, porque fija el estado de responsabilidad o la situación de posible responsabilidad a partir de la emisión de una oferta y ante un retiro intempestivo y arbitrario. Para este autor genera este retiro intempestivo y arbitrario en determinadas situaciones, genera responsabilidad. ¿Cuál es el fundamento que este autor sostenía? Que había un acuerdo tácito para negociar y que ese acuerdo tácito exige la debida diligencia y prudencia. Deber de diligencia y prudencia que tenía que estar en esta etapa preliminar que existe para este autor a partir de la emisión de una oferta, al igual que en la etapa de ejecución del contrato. ¿Y qué es lo que consideraba? Estoy dando un pantallazo muy rápido, ¿no? ¿Qué es lo que consideraba este autor? Este autor consideraba que debía responderse por el interés negativo. ¿Cuál es el interés negativo en una negociación preliminar? Todo aquello que no hubiera gastado si sabía que no se celebraba el contrato. En síntesis, en la culpa in contraendo es una culpa para este autor de naturaleza contractual en un momento particular, a partir de la emisión de la oferta y antes de la celebración del consentimiento.
Luego, un maestro, un jurista italiano, Fagela, toma estos estudios de Jhering y de alguna manera le adiciona un ingrediente distinto y muy importante, que es, para Fagela la responsabilidad precontractual no necesariamente comienza con la emisión de la oferta, que era lo que consideraba Jhering, sino que puede darse desde el inicio de las tratativas negociales, debiéndose las partes recíproca diligencia en esas negociaciones. El mérito de Fagela es justamente investigar este periodo de formación del consentimiento, que incluso es anterior, puede ser anterior, generar responsabilidad de manera anterior a la emisión de la oferta. Este autor sostiene que también el retiro intempestivo, el retiro sin causa, el retiro injustificado de una de las partes puede generar responsabilidad de reparar, con doble fundamento. Primero, en un consentimiento tácito a que el otro precontratante haga gastos causados en la expectativa de la celebración del contrato. Y en segundo lugar, en que el retiro intempestivo genera o viola un valor patrimonial del otro negociante, que son los gastos incurridos. Luego también la doctrina francesa analiza la responsabilidad precontractual, Salais especialmente, y en líneas generales con los mismos argumentos que Fagela, pero introduce un concepto moderno, estamos hablando del año 55, un concepto moderno que es la buena fe. Y él sostiene que el retiro intempestivo de alguna de las partes en las negociaciones viola la buena fe, que es una regla que debe imperar en los usos y costumbres negociables. Hecho este pantallazo hipersintético histórico, me gustaría avanzar en una mirada moderna, ¿no? La mirada moderna, sabemos que la contratación, el camino a la contratación se inicia con las tratativas. Ustedes tienen, los martilleros tienen una especial intervención en esta etapa prenegocial, y sabemos que pueden llevar a la oferta o no, y culminar con el consentimiento o no del contrato, ¿no? Pero, ¿qué sucede hoy por los modos de contratación moderna? Los autores que les contaba o les relacionaba fijaban las responsabilidades en etapas de tiempo previas. Jhering decía que había a partir de la emisión de la oferta, Fagela hablaba de la etapa previa preliminar. Sin embargo, hoy estas etapas de tiempo que mencionaban los autores no son siempre fijas y tan claras, ¿no? No son tan fácilmente identificables, para decirlo de alguna manera. Muchas veces se tratan de procesos complejos, que se dilatan en el tiempo, procesos de negociación que muchas veces hay una cooperación interactiva de los involucrados, que incluso puede haber en algunas situaciones confusión entre celebración y ejecución del contrato, ¿no? Esto es un tema que hoy en la contratación moderna puede suceder. Como les decía, el código derogado, el código de Blesa-Arfield, no preveía la regulación de esta figura de la responsabilidad precontractual, a diferencia del actual Código Civil y Comercial, que en la sección de tratativas contractuales, y ahora vamos a verlos, sí lo prevé. El primer caso emblemático que introduce la jurisprudencia argentina y la doctrina, la aplicación de la responsabilidad precontractual, es en el año 53, un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Litva con Olivetti, donde se discutía la existencia o no de un contrato de agencia y la responsabilidad por la ruptura intempestiva de las negociaciones. De este caso emblemático en adelante, la jurisprudencia ha ido resolviendo en distintos casos, calificándolos como de responsabilidad precontractual, con distintos fundamentos: culpa, dolo, abuso de derecho, violación del deber de buena fe
o todos ellos juntos, ¿no? Distintos casos que por una razón de tiempo no puedo citarlos, pero se han tratado el apartamiento intempestivo y arbitrario de tratativas de alguna de las partes, o el dolo en las tratativas, engaños de una de las partes para convencer a la otra, al otro precontratante con la intención de disuadirlo para contratar, o también iniciar o continuar negociaciones sin un interés serio de llegar a un contrato, la retractación de la oferta vinculante, ahora algo vamos a mencionar, o la violación de deberes de confidencialidad, de custodia y de guarda de documentación, han sido situaciones negociales que han dado lugar a fallos, haciendo lugar a la responsabilidad precontractual. Todas estas situaciones que les enumeré rápidamente, ¿qué tienen como eje en común? Situarse en un periodo precontractual, no hay consentimiento. En esta etapa preliminar, el codificador entonces, ahora en el año 2015, incorpora normas que tienden a proteger un bien jurídico que para nuestro código hoy está enunciado en el artículo 9, que es el deber de buena fe, que el artículo 9 de nuestro Código Civil y Comercial dice que todos los derechos deben ejercerse bajo la buena fe. Entonces, este es el eje del fundamento hoy de la responsabilidad precontractual. ¿Qué dice en materia de tratativas contractuales el Código? Recién les refería que en el 990 el Código dice que las partes son libres para promover tratativas para la formación del contrato o para abandonarlas en cualquier momento. Esto es el enunciado como regla. Pero el artículo siguiente dice que durante las tratativas preliminares, el 991 me refiero, y aunque no se haya formulado una oferta, recuerden que Jering consideraba que se iniciaba esta responsabilidad, la cual consideraba contractual, a partir de la emisión de la oferta. Acá el codificador dice, en las tratativas preliminares, y aunque no haya emisión de una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. Este es el eje de la responsabilidad precontractual. Cualquiera de los precontractuantes puede retirarse, pero no pueden frustrarse las negociaciones si se obra de mala fe y se frustran sin justificación alguna. Y agrega el artículo que el incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado, obviamente sin su culpa, no tiene que haber culpa propia del afectado, por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. Esta norma que les estoy refiriendo, que estamos refiriendo al 991, lo que hace es atribuir de una manera objetiva responsabilidad a quien ocasiona el daño, por no obrar de acuerdo a la buena fe debida que impone como deber genérico el artículo 9 de nuestro Código. Un retiro indebido de la oferta, una ruptura intempestiva y arbitraria, una conclusión inválida de un contrato que genera la inexistencia del contrato, la nulidad, puede generar responsabilidad precontractual. Un ejemplo de esto, y ahora lo vamos a ver, es la retractación de la oferta en los contratos entre ausentes. Por eso, a renglón seguido, vamos a hablar de los contratos entre ausentes, como históricamente se llama, y hoy vamos a hacer alguna aclaración de qué es presente, contrato entre presente y qué es entre ausente. En definitiva, el eje es la buena fe, la obligación o deber genérico que rige en la etapa preliminar y en la etapa de ejecución del contrato, y que el codificador en el artículo siguiente, al que estamos refiriendo, al 991, hace una aplicación a través del deber de confidencialidad. Yo les comentaba que uno de los casos, algunos casos que la jurisprudencia ha resuelto como causa de responsabilidad precontractual, era la violación del deber de confidencialidad, de custodia o de guarda.
el código expresamente dice que si una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en interés propio. Y la violación de este deber debe ser resarcida, en la medida incluso del enriquecimiento propio de quien ha recibido la información. Obviamente nos estamos situando en una situación de negociación previa. Este deber de confidencialidad, que es una aplicación sin haber contrato, una aplicación o un bien jurídico protegido de la buena fe que debe existir en las negociaciones preliminares, quiero aclarar que como regla general la doctrina interpreta que debe ser establecido expresamente en una negociación previa, más allá de que puede surgir de la misma negociación o de conductas tácitas que cumplan las partes, y que debe subsistir tanto en la negociación previa como con posterioridad, se celebre o no el contrato. Por último, y en relación a esta sección de las tratativas contractuales, que el codificador resalta el alcance de la libertad de contratar al establecer ciertas pautas en las negociaciones preliminares, que son las que les estoy mencionando, el codificador trae las llamadas cartas de intención en el artículo 993. Ustedes seguramente las conocen y saben que estas cartas de intención normalmente se acuerdan entre los precontratantes cuando hay negociaciones previas complejas que se pueden prolongar en el tiempo con vicisitudes distintas. El ejemplo clásico es, por ejemplo, la venta de una empresa en marcha, en la cual los interesados, sea en la etapa inicial o en una etapa intermedia de las negociaciones, dejan establecido el alcance de sus tratativas, ¿no? Obviamente están sujetas a la autonomía de la libertad, de la voluntad, perdón, y están además, obviamente, en función de la autonomía de la voluntad, tendrán distintos grados de exigibilidad. Pero normalmente estas cartas de intención documentan los procesos de negociación misma, no la vocación o la seguridad de llegar a un contrato, sino la negociación misma. Y que usualmente las van a poder, podríamos distinguir dos tipos de carta de intención. Uno de los tipos sería aquellas que tienden a constituirse en elementos probatorios o declarativos de las partes. Y otro esquema, que no es excluyente de uno o de otro, puede haber una combinación, que funcionan como un due diligence, es decir, como aquellos procesos de deber de intercambio de información, incluso con algunos proyectos de posibles cláusulas contractuales, que las partes van estableciendo. Es importante considerar que el artículo 993, al regular las cartas de intención, expresamente indica que son de interpretación restrictiva y que solo van a considerarse que tienen fuerza obligatoria de oferta si cumplen los requisitos de la oferta. En síntesis, la responsabilidad precontractual la vamos a ubicar en la etapa previa a la formación del consentimiento, por eso ahora que vamos a avanzar en los contratos entre presentes y ausentes, entre ausentes, vamos a mencionar cuándo se forma el consentimiento. La responsabilidad precontractual la ubicamos en la etapa previa a la formación del consentimiento, que se inicia con las tratativas, que genera la obligación de reparar el daño ocasionado al otro precontratante, porque no hay un co-contratante, sino hay un precontratante, siempre que haya una ruptura intempestiva, arbitraria, y que fundamentalmente se viole el deber de buena fe que debe primar para el ejercicio de los derechos. Pantallacísimo esto de la responsabilidad precontractual. Vamos ahora un poco a los contratos entre ausentes, que es el otro tema que nos convoca. Sabemos que, y esto ustedes lo saben perfectamente, que el consentimiento contractual
se compone de dos declaraciones unilaterales de voluntad distintas, oferta y aceptación, que ambas son de carácter recepticio, porque están dirigidas a otro. El código respecto de la oferta, artículo 972, nos establece cuáles son los requisitos. Dice que debe estar dirigida a persona determinada o determinable. Contrato de consumo aparte, ¿no? Con personas indeterminadas. No voy a entrar en esta temática, hoy no era el tema que nos convoca. Pero sabemos que tiene que estar dirigida a persona determinada o determinable. Que el oferente debe tener intención de obligarse, o sea, tiene que haber una intención seria de negociar, de obligarse, y que la oferta debe tener las precisiones esenciales o necesarias para que, de ser aceptada, produzca los efectos propios del contrato que quiere celebrarse. Hago un paréntesis, una diferencia importante con los requisitos de la oferta que preveía el código anterior, porque en el código anterior la oferta tenía que ser autosuficiente y debía contener todos los requisitos del contrato, esenciales y no esenciales. En el actual codificador, trae lo que en la doctrina alemana se llamó teoría de la Puntation, que es puntuación de los elementos esenciales. Respecto de la aceptación, que está prevista en el 978, la aceptación debe ser una expresa y plena conformidad con la oferta. Y cualquier modificación a la oferta que se haga importa una nueva oferta, ¿no? Tanto respecto de oferta y aceptación, sabemos que como regla no existen formas impuestas por la ley o los negociantes, y que si las hubiera, habrá que cumplirlas. Y si no las hay, se pueden expresar verbalmente, se pueden expresar por escrito, por signos inequívocos, por hechos materiales, incluso el silencio, si es que una de las partes lo impuso, sino como regla el silencio sabemos que no obliga. Ahora bien, dicho esta introducción de oferta y aceptación, vamos a ver un poquito la fuerza obligatoria de la oferta y qué situación se producen en los contratos entre ausentes. Esto surge de la interpretación, de la lectura integrada de dos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que son el 974 y el 980. La primera parte del artículo 974 dice: la oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. De acuerdo a lo que dispone este primer párrafo, parecería que el oferente queda obligado o vinculado por la oferta que emitió y estaría obligado a contratar con el aceptante, salvo los casos de retractación. Ahora los vamos a ver. Sin embargo, si hacemos un análisis, como les decía, integrativo con el artículo 980, va a depender de la situación, que nos ubiquemos en un contrato entre presentes o estemos ante una contratación entre ausentes. Por eso el tema se vincula necesariamente. ¿Qué dice el segundo párrafo del Código Civil del artículo 974? Dice: cuando la oferta está hecha a una persona presente o formulada por un medio de comunicación instantánea, sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. La presencialidad que nos trae el codificador, en realidad, refiere a una inmediatez temporal. No necesariamente tienen que estar físicamente presentes las partes, sino que tiene que haber una inmediatez temporal. Ejemplo, si yo hoy, y esto es didáctico, le ofrezco a Claudia: Claudia, te vendo mi coche, y Claudia me dice: ¿cuánto? Vamos a hacerlo interactivo. ¿En cuánto me lo vendés? Y yo te digo $20.000. Me encantaría tener el coche de $20.000, pero no. Si querés lo bajamos, $5.000. Bueno, y Claudia me dice: acepto. Este contrato, que no estamos físicamente obviamente presentes, sí tenemos una comunicación inmediata.
Estas ofertas, el código hoy establece que deben ser aceptadas en forma inmediata. Ahora bien, cuando una oferta es comunicada a una persona por un medio de comunicación que no admite respuesta instantánea, llámese correo postal, le mando la una carta avisándote, Claudia, que te ofrezco vender mi auto en $5.000 y te llega la carta en el tiempo que demore el correo, o porque lo mando por un mensajero, o porque mando un correo electrónico, que no necesariamente hay inmediación temporal, inmediatez, porque podés leerlo o leerlo más tarde. De acuerdo a lo que dispone el tercer párrafo del 974, de las 4 posturas doctrinarias, cuando el tiempo dilata la oferta de la aceptación, vuelvo a decir, en el contrato de entre presentes no hay demora de tiempo, hay inmediatez temporal. En los contratos entre ausentes, el tiempo tiene un rol de falta de hay inmediatez o falta de inmediatez, ¿no? Entonces, de las 4 teorías que la doctrina jurídica ha elaborado, nuestro codificador actual opta por la de la recepción, es decir, que la oferta el oferente va a quedar obligado a la espera de la respuesta y va a quedar obligado en el momento que la recibe. Esto es lo que dice el tercer párrafo del código del artículo 974. Con lo cual, la teoría de la recepción es la que nuestro codificador toma como válida, cuando hay elemento de tiempo entre la oferta y la aceptación. El 980, por eso les hablaba de que estos 2 artículos juegan combinadamente, dice que la aceptación perfecciona el contrato, o sea, se forma el consentimiento con la aceptación, entre presentes cuando es manifestada de manera inmediata, y entre ausentes cuando es recibida por el oferente durante el plazo de vigencia de la oferta. En definitiva, en un contrato entre ausentes, es decir, aquel en el que el tiempo tiene un rol fundamental porque no hay inmediatez entre oferta y aceptación, si el oferente emite la oferta y hay plazo de validez de la oferta, el contrato va a quedar perfeccionado si la aceptación le llega, cuando le llegue al oferente la manifestación de la aceptación, cuando reciba esa manifestación dentro del plazo de validez de la oferta. Y si no hay plazo de validez de la oferta, si la oferta se emitió sin plazo, el código establece que razonablemente el tiempo necesario para recibirla, pero siempre apunta a la teoría de recepción de la aceptación. Como dice el doctor Alterini, hoy lo que importa es cómo se comunica la aceptación, porque puede ser que yo le mande a Claudia la oferta de venta de mi auto, y Claudia levanta el teléfono y me dice, Cecilia, acepto tu oferta. La realidad es que puede haber una combinación de una oferta con falta de inmediatez temporal y una aceptación instantánea. Por eso lo que importa en definitiva es cómo se comunica la aceptación. ¿Esto qué consecuencias tiene? Y tiene consecuencias cuando hay distintas jurisdicciones o cuando hay cambios legislativos o hay situaciones como las que vamos a ver, que son importantes. La de la retractación de la oferta y la de la caducidad de la oferta. ¿Y por qué? Porque cuando estamos entre presentes esto no juega, pero sí cuando el tiempo está siendo un factor que disocia aceptación de oferta, juegan los principios de retractación y de caducidad. Son 2 temas distintos, pero que tengo que mencionarlos. Tanto en la retractación de la oferta como la retractación de la aceptación, el codificador es coherente y se apoya en la teoría o en la postura de la recepción. La retractación de la oferta o de la aceptación es válidamente hecha si
el destinatario de esa declaración de recepticia, acuérdense que hablábamos siempre de declaración unilateral recepticia, si yo soy el oferente, voy a ser destinatario de la contestación de la aceptación, y si soy aceptante, voy a ser destinatario de la oferta. Si el destinatario recibe al mismo tiempo o antes la retractación, ¿se entiende? Es decir, vamos a un ejemplo. Yo le mando una carta a Claudia diciéndole, te vendo mi departamento, ya que estamos con corredor inmobiliario, te vendo mi departamento en $100.000. Y le mando la misiva a Claudia. Le mando un correo electrónico, vamos a hacer de cuenta que vamos a un correo electrónico, más moderno que una carta. Termino de mandarle el correo, me llama mi vecino y me dice, Cecilia, te lo compro en 120. Entonces, ¿yo qué hago? Escribo inmediatamente un correo en el que le digo, Claudia, retracto mi oferta porque decidí no vendértelo. Evidentemente es un ejemplo de laboratorio pero si Claudia recibe los dos correos simultáneamente, no hay duda que la oferta está retractada válidamente. ¿Por qué? Porque el código establece que la retractación es válida siempre que el destinatario reciba al mismo tiempo o antes la retractación. En caso que la reciba después, podemos encontrarnos en un supuesto, porque el contrato quedó perfeccionado, como les decía, pero podemos encontrarnos en un supuesto de o responsabilidad contractual o responsabilidad precontractual según las circunstancias del caso. Otro tema que se vincula y que les decía que esto aplica en los contratos entre ausentes, o sea, cuando el tiempo tiene un juego importante entre oferta y aceptación, el supuesto de la caducidad de la oferta, que esto está previsto en el artículo 976, que es un claro ejemplo de responsabilidad precontractual. Sabemos que la oferta caduca por muerte o incapacidad del oferente, pero si el aceptante, ignorando la caducidad, realiza gastos y sufre pérdidas, tiene derecho a reclamar su resarcimiento. ¿Hay contrato? No hay contrato, pero tiene derecho a una reparación del daño ocurrido. ¿Por qué? Porque la realidad es que el codificador lo que protege o atribuye, en este caso, es de manera objetiva la responsabilidad por el daño causado. Por último, el código también nos trae una regla de interpretación respecto de qué se entiende por recepción de la por la recepción de la manifestación de voluntad en el 983, cuando dice que a los fines de la formación del consentimiento, se entiende que está recibida la manifestación de la voluntad por el destinatario cuando la conoció o debió conocerla, o se trata de una comunicación verbal o de recepción en su domicilio. O sea, da una regla interpretativa amplia que obviamente habrá que analizarla a la luz de las circunstancias del caso. En el ejemplo con Claudia, si yo le mando un correo y otro correo, obviamente estos correos debieron recibirlo simultáneamente y entonces se entiende legítimamente retractada, así que Claudia, no te voy a vender mi departamento. Bien. Vamos ahora a el tercer aspecto, que tal vez es el más dinámico. Por ahí sería lindo esta parte hacerla presencial, pero bueno, las reglas que tenemos en estas, que son documentación a requerir, título de propiedad, reglamento de propiedad horizontal, trámite sucesorio. Voy a hacer una breve introducción o recordatorio de cómo regula nuestro código el tema de los derechos reales, qué se entiende por título, porque hace un poco al entendimiento de lo que deben requerir ustedes en esta etapa. El artículo, acá juegan el artículo 1982, esperen que lo estoy buscando, a mí me gusta manejarme con código. En materia de derechos reales, perdón, 1902, bueno, no importa.
En materia de derechos reales, el capítulo 2 establece que la adquisición derivada de un derecho real por actos entre vivos requiere la concurrencia de título y modo, ¿no? ¿Qué significa título y qué significa modo? Conceptos que descarto que ustedes lo saben, lo han estudiado, pero vamos a repasarlos. Dice nuestro codificador que es título o título suficiente el acto jurídico revestido de las formalidades que requiere la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir un derecho real. Entre paréntesis, agrego, debe ser otorgado por persona legitimada y capaz al efecto. Cuando hablamos de título, entonces, la gente vulgarmente cree que el título es el papel, escritura. Entre ustedes y los profesionales del derecho sabemos que cuando hablamos de título suficiente o título, simplemente es el negocio causal que causa la transmisión del dominio junto sumado al modo. Diferencia de justo título, acuérdense que el justo título es aquel acto jurídico revestido también de las solemnidades exigidas por la ley, que tiene la finalidad de transmitir un derecho real que se ejerce por la posesión, pero que tiene un defecto o vicio que lo invalida, es decir, cuando su otorgante no es capaz o cuando no está legitimado al efecto. Entonces, ¿qué significa esto? No deben confundir título suficiente con justo título. El título suficiente o título perfecto, para decirlo en el lenguaje más común, es aquel que emana del verdadero propietario, que no tiene defectos de forma o de vicio, y que tiene que, sumado a la tradición, genera la transferencia del derecho real. Modo, sabemos que es el ejercicio de la posesión, de la tradición efectiva de la cosa. Cuando nuestro codificador habla de modo, habla de el poder, una relación de poder que tenemos sobre la cosa. Sabemos que la tradición de la cosa puede en dos casos no darse, ser ficticia, en la traditio brevi in manu o en la constituto posesorio. En la traditio brevi in manu, la tenencia se transforma en posesión, y en la constituto posesorio, la posesión se transforma en tenencia. Ejemplo de la primera, en la traditio brevi in manu, el que era inquilino compra la casa y empieza a ocuparla como poseedor y no como tenedor. Esto es una mera introducción para llegar a qué debemos pedir según ante las negociaciones que ustedes encaran para que usualmente son la venta de una casa. Propiedad horizontal. Vamos a arrancar, que es el tema que me han pedido que enfoquemos puntualmente. Obviamente, si lo que vendemos es una finca, vamos a pedir el título de propiedad. Ahora vamos a ver después el proceso sucesorio cómo juega. Pero si estamos en la propiedad horizontal, ¿qué tenemos que pedir? La propiedad horizontal, el actual código supera la discusión de si era un derecho autónomo o no era un derecho, el derecho de propiedad horizontal. El actual código, en el artículo 1887, lo enumera como un derecho real autónomo. ¿Por qué? Porque además de enumerarlo, distinto del dominio y del condominio, porque sabemos que la propiedad horizontal da el derecho a su titular de usar, gozar y disponer de un inmueble propio, unidad funcional. Estamos muy cerca, estamos en el dominio, y además de usar, gozar y disponer de las áreas comunes, también nos acerca al condominio, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque está sujeto a un estatuto legal complejo, donde el ejercicio de ese derecho está regulado por el título y por el estatuto legal que genera la constitución de la propiedad horizontal, que es el reglamento de propiedad horizontal. Además de la inescindibilidad forzosa que existe entre lo privativo y lo común. El código establece
que en el artículo 2038, que a los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos, puede haber un titular o más de uno, deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal. Y que ese reglamento debe inscribirse en el registro inmobiliario y que el reglamento de propiedad horizontal integra el título suficiente sobre la unidad funcional. Por eso arranqué para que refrescar que era título suficiente. Como expresa la doctora Tranchini, usualmente el reglamento de propiedad horizontal tiene una estructura de 3 partes. Una se refiere a la afectación misma al derecho de propiedad horizontal, con la descripción obligatoria que impone el código de qué unidades funcionales la integran, complementarias y las partes comunes, cuáles son. Una segunda parte que se refiere a las normas que regulan las convivencias de los copropietarios, de los integrantes del consorcio, y una tercera parte que regula el funcionamiento de ese consorcio a través de sus órganos. Es fundamental entender que para el Código establece expresamente que el reglamento de propiedad horizontal integra el título y es la ley para los copropietarios, y que por tanto es parte sustancial del ejercicio de su derecho de dominio que ustedes van a intervenir en su disposición. Me permito hacerles una pequeña diferencia para llegar a la documentación que vamos a requerir, que es lo que se llama el estado de propiedad horizontal del derecho real de propiedad horizontal. El estado de propiedad horizontal se adquiere cuando se inscribe el reglamento de propiedad horizontal en el registro de la propiedad inmueble y esa inscripción ya es oponible a terceros porque ya se constituyó el consorcio, pero no hay disposición de las unidades funcionales. Todavía siguen siendo el titular de la finca o los condóminos que afectaron a propiedad horizontal. Recién se va a generar el derecho de propiedad horizontal cuando se produzca la enajenación de la primera unidad funcional. Mientras no se produzca la enajenación de las unidades funcionales, o de una por lo menos, no hay, se mantiene el estado de propiedad horizontal. Puede suceder que entre los condóminos que afectaron a propiedad horizontal haya adjudicación de unidades funcionales. En ese caso ya ha habido disposición de unidades funcionales y ya tenemos derecho real de propiedad horizontal. Pero mientras no haya adjudicación entre los afectantes o no haya transmisión a terceros, todavía estamos en el estado de propiedad horizontal. En función de todo esto que venimos exponiendo, ¿qué documentación tenemos que requerir o deben especialmente prestar atención? Si nos encontramos en una etapa de estado de propiedad horizontal, que es la etapa donde no ha habido enajenación de unidades, y esta etapa naturalmente a ustedes la van a vincular cuando actúen como corredores de un desarrollador, donde les dice, vamos a salir a la venta, todavía no hemos enajenado, ya inscribimos el reglamento, o ya lo otorgamos y no lo inscribimos. Bueno, ok. En esa etapa, además de solicitar el título para verificar que quien afectó, que desde ya el escribano que afectó a propiedad horizontal lo hace, van a pedir el reglamento de propiedad horizontal, que puede estar inscrito o en trámite de inscripción. ¿Por qué? Porque ese reglamento es lo que genera el consorcio. Para la venta de unidades funcionales a terceros, una vez que ustedes avanzan en la operación, en realidad deberían tener en sus manos el reglamento de propiedad horizontal, porque integra el título, y es de interés legítimo de quien está adquiriendo saber no solamente la descripción de su unidad funcional, sino las normas de convivencia que regulan en el edificio y el funcionamiento mismo del consorcio. La pregunta que pueden plantearse es, ¿debemos tener el plano de mensura? Pues ustedes saben que para afectar a propiedad horizontal, previamente tiene que haber un plano de mensura en la capital federal, aprobado
registrado en catastro, que ese plano habilita el otorgamiento del reglamento que hace el escribano, que autoriza el escribano. En realidad es poco usual que, y sobre todo ya en un consorcio en movimiento, que el propietario cuente con ese plano, y muchas veces debería tenerlo la administración del consorcio, y muchas veces tampoco lo tiene. Sin embargo, es de buena práctica solicitarlo, porque puede haber alguna situación de error en la descripción de la unidad funcional en el reglamento de acuerdo al plano, pero eso no es propio de su actividad. Pero sí es de buena práctica solicitarlo, porque muchas veces los bancos, y sobre todo los oficiales, requieren la presentación del plano para el otorgamiento de créditos. Es importante al propietario que les encomienda la venta de su unidad funcional insistir si sabe o que requiera de la administración si ha habido modificaciones en el reglamento, porque más allá de que el escribano cuando interviene en su función solicita a la administración información al respecto, es de buena práctica para ustedes también requerir del propietario si conoce o tiene modificaciones al reglamento de propiedad horizontal. En definitiva, en materia de propiedad horizontal, además del título de propiedad de quien está disponiendo de la unidad funcional, su título, recordemos, cuando hablo de título es no la escritura, sino el negocio causal, que puede ser una compraventa, puede ser una división de condominio y adjudicación, bueno, veremos, según sea, es necesario pedir el reglamento de propiedad horizontal y eventuales modificaciones. Me permito hacer una mención a dos figuras que a ustedes muchas veces les toca intervenir. Uno es cuando comercializan futuras unidades funcionales, que todavía no hay un reglamento otorgado o inscripto. Normalmente el desarrollador acá tiene una injerencia directa en la confección de los boletos de compraventa, en los cuales ustedes intervienen, pero es importante que ustedes a ese efecto tengan a la vista o hayan pedido el título de propiedad del inmueble previo a la afectación, obviamente, a propiedad horizontal. Y otro elemento, estamos haciendo una charla súper expresa, así que les pido que todas las dudas que tengan me las hagan en devolución en preguntas. Y otra figura que también ustedes intervienen es cuando se comercializan a través de fideicomiso como herramienta jurídica, que pueden darse distintas circunstancias. Ustedes saben que normalmente hay tres variables posibles: que haya un contrato de adhesión de un interesado en invertir en un fideicomiso, y entonces hay un contrato de adhesión por el cual se incorpora como fiduciante al fideicomiso, y eso representa la futura adjudicación de una unidad funcional, o también la cesión de derechos de fiduciante. Un fiduciante lo que hace es: yo tengo este derecho a una adjudicación de una futura unidad funcional, te lo paso. Y la tercera es simplemente la cesión de derechos a la futura adjudicación de la unidad funcional. Según las circunstancias, deberán analizar qué es lo que deben exhibir al interesado en comprar. No hay duda que si son las dos primeras, es decir, introducirme como fiduciante, interesado en comprar, entrar en el fideicomiso, introducirme con un aporte al fideicomiso, o me ceden derechos de fiduciante, obviamente asumo las contingencias del fideicomiso y me interesa leer el contrato de fideicomiso. Si lo único que me están transfiriendo es el derecho a la adjudicación del dominio de la futura unidad funcional, soy un futuro comprador y punto. Bien. Transmisión sucesoria. ¿Qué nos pasa con el fallecimiento de una persona? Bueno, perdón que reitere conceptos que descarto que ustedes los conocen. Sabemos que la muerte produce la extinción de la persona humana, eso lo establece el Código Civil en la parte general, artículo 93, y la apertura de la sucesión. Y la transmisión de su herencia a las personas llamadas
a sucederlo, sea por testamento, sea por ley. Entonces, muerte, se me acaba la persona física, se abre la sucesión, se transmite la herencia a quienes están llamados a suceder. ¿Cuál es el objetivo del proceso sucesorio? Que este es el tema que convoca. El artículo 2035 establece que el objetivo del proceso sucesorio es identificar a los herederos, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, entregar los legados, rendir cuentas y además entregar los bienes. Esto es el proceso sucesorio. El heredero es la persona que está llamado a continuar la persona del causante a la universalidad o a una parte indivisa de la herencia. El legatario, en cambio, es aquel que está llamado a recibir una cosa particular. Ahora bien, antes de avanzar en esto, recordemos que la muerte, si quien muere estaba casado y estaba en el régimen de comunidad de bienes, recuerden que hoy hay dos regímenes matrimoniales, el de comunidad de bienes y el de separación, el de régimen de separación. Si estaba casado en el régimen de comunidad de bienes, la muerte también produce la extinción de la sociedad conyugal. Con lo cual, el régimen de comunidad de bienes remite a las reglas de la partición de herencia a los efectos de la división de esa universalidad. Con lo cual, podemos encontrarnos que la muerte de una persona no genera dos universalidades, la herencia que está llamada a transmitirse a sus herederos y la universalidad de liquidar la sociedad conyugal. Ahora, sin entrar en mucho detalle, quiero mencionar lo siguiente. El código prevé que a los efectos de la transferencia de los bienes registrables, en el caso de inmuebles sin lugar a duda estamos ante bienes registrables, la investidura de la calidad de heredero necesita de declaratoria de herederos. A su vez, en el 2363 establece con claridad que la indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a terceros recién una vez inscripta en el registro de la propiedad, inmueble o mueble si es automotor, automotor si es automóvil o embarcación. Pero en definitiva, la investidura de herederos requiere la declaratoria, y para la oponibilidad de la partición solo pone fin a la universalidad o a la indivisión hereditaria, y es oponible a terceros cuando esa partición está inscrita en el registro correspondiente, tratándose de un bien registrable. El efecto de la partición es declarativo. Se juzga que cada heredero continúa inmediatamente al causante respecto de los bienes que le han sido asignados en esa partición. Y cómo se parte, el código nuevo claramente establece que si todos están presentes y son capaces, hoy la partición la resuelven bajo la forma que la consideren conveniente, la juzguen conveniente ellos. Y puede ser total o puede ser parcial. Es importante saber que ni la sucesión hereditaria, ni la partición entre herederos, justamente por este efecto declarativo, genera título de adquisición. No es el negocio causal de adquisición del dominio, propiamente dicho. Hay una continuidad en la posesión del causante, pero deben remontarse al negocio causal del causante por el cual el causante adquirió el dominio. ¿Qué preguntas van a surgir entonces? ¿Pueden los herederos disponer del inmueble no estando iniciada la sucesión? Primera pregunta. ¿Qué le debemos solicitar a los herederos? ¿Qué debemos presentar a un interesado en comprar un inmueble en sucesión? Otra pregunta que puede surgir es, ¿qué pasa si hay un menor? Bueno, frente a todo
que son, o sea, tendríamos que hacer una jornada que me encantaría, pero no da el tiempo. ¿Qué es lo que, como enunciado genérico, debo decirles? Primero, pedir el título de propiedad, que puede ser del causante, quien falleció, puede haber un condominio entre esposos, bajo régimen de comunidad, y por eso la introducción, que si el bien es ganancial, todo entró en estado de indivisión, y puede incluso ser un bien ganancial de titularidad del esposo o esposa, del cónyuge que sobrevivió, que también está en estado de indivisión. Ya no puede disponer libremente, es necesario el trámite sucesorio y la partición. Necesitamos el título de propiedad, necesitamos los datos del expediente sucesorio. Lo óptimo sería contar con declaratoria de herederos para asegurar la legitimidad de quienes invocan la calidad de heredero. En realidad, si es un menor, vamos a necesitar autorización judicial. Quiero hacerles una mención especial, fundamental, que creo que la conocen, pero ustedes saben que históricamente la inscripción de la declaratoria de herederos se puede hacer por un sistema llamado de tracto abreviado, o sea, no hace falta escribir la declaratoria, se hace todo conjuntamente con el acto dispositivo, teniendo la declaratoria, la orden de inscripción y la disposición de los herederos. Dicho esto, sepan que ha habido una adecuación de un criterio mal utilizado históricamente por el registro de la propiedad inmueble de la capital federal, que era que la inscripción de la declaratoria de herederos sin disposición, o sea, se dictaba la declaratoria y se inscribía, generaba un condominio. Y en realidad el actual código estableció, señores, no existe condominio. La inscripción de la declaratoria de herederos solo publicita en el registro inmobiliario quiénes son los herederos. Con lo cual, para disponer de un inmueble existiendo una comunidad hereditaria aún inscripta en la declaratoria de herederos, hará falta la partición, que se podrá hacer simultáneamente con el acto dispositivo del inmueble, o podrá hacerse de manera previa, pero en cualquier caso es importante saber que a partir del año 2016, si se inscribe la declaratoria de herederos sin acto dispositivo y existiendo más de un heredero, uno solo quiere disponer, no lo va a poder hacer si no tiene el acto partitivo cumplido. Bueno, mi objetivo era darles tiempo para que ustedes me hagan todas las devoluciones o las preguntas que quieran, así que los escucho. Bien, Cecilia, gracias. Ahora, bueno, vamos a invitar a los oyentes, a todos los que nos están viendo, para que, bueno, hagan las consultas y las inquietudes aquí por Zoom, a ver si alguno... Si nadie la hace, es que se Está durmieron muy... todos. A ver si hay alguna pregunta. A ver. Parece que quedó muy claro todo, Cecilia. Ahí hay una, a ver, la doctora. A ver, sí, en una sesión, Camila nos dice, en una sesión de derechos fiduciarios, además del contrato de fideicomiso, ¿debería pedirse también inhibición del fiduciario? Sí, porque el informe, la inhibición del fiduciario personal no afecta la disposición, pero si la inhibición del fiduciario importa inhibición, porque obviamente el fideicomiso no es una persona jurídica más allá de que tiene quit, pero si hay una inhibición que está noticiada, vinculada al fiduciario por el fideicomiso, sí hay una afectación o una limitación. Bien, perfecto, Camila te agradece. A ver, acá tenemos otra. En muchos casos de propiedad horizontal, espera, se me fue. En muchos casos de propiedad horizontal,
no presentan el reglamento de copropiedad. ¿Qué ocurre? Y es muy, a ver, es muy poco prolijo, porque por lo que les decía, el código expresamente establece que integra el título, o sea, para que lo entendamos en la dimensión, le demos dimensión a la importancia del reglamento. El reglamento es parte del título de dominio del propietario de la unidad funcional. Ejemplo conocido por todos. Una persona quiere comprar una unidad funcional para instalar su consultorio. Y en el reglamento está vedado la actividad profesional. Esa persona, el interesado en comprar, desde ya que tiene que saber que está prohibida esa actividad, porque no va a poder ejercerla. Entonces, insisto, el reglamento de propiedad horizontal, como hoy lo llamas, el código, integra el título, no solamente genera la afectación y la génesis del derecho, la estructura del derecho de propiedad horizontal, sino que además regula las normas de convivencia y el funcionamiento. Y es esencial al título de dominio de quien pretende disponer esa unidad funcional. Ahí Perfecto, leo el Cecilia, hay derecho. otro el derecho de usufructo, exactamente. Si se puede renunciar en vida, así los titulares pueden disponer del inmueble. Sí, obviamente el derecho de usufructo puede pactarse por un plazo determinado, puede pactarse en forma vitalicia, y en caso de que sea vitalicia, el usufructuario puede renunciar igual antes. En caso de renuncia al usufructo por parte del usufructuario, deben pedir inhibición. Esto es algo que no muchas veces se conoce, porque es un acto dispositivo la renuncia a un derecho real, así que es renunciable en vida, por supuesto, es cesible en vida. Hoy el usufructo puede cederse en nuestro código, y para hacerlo en cualquier caso tienen que pedirse inhibiciones. Ahí Enrique nos dice, ¿cómo probaríamos la aceptación de palabra de un contrato? ¿No es la palabra de uno contra el otro? Esto no es un tema jurídico, sino es un tema probatorio. Obviamente hay situaciones que en definitiva puede haber testigos, puede haber alguna grabación, es un tema probatorio, no es jurídico. Les voy a dar un ejemplo. Tengo que autorizar ahora una escritura donde los socios de una SRL fueron cediendo cuotas y nunca formalizaron las cesiones de cuotas en un instrumento. Y porque tienen mucha confianza entre ellos, y no hay duda que lo han hecho, y están declaradas impositivamente las cesiones cumplidas con anterioridad, pero frente a la prueba de la cesión necesito instrumentarlas. La instrumentación es un medio de prueba. Es un medio de prueba, no es el único. En el caso de ustedes, la aceptación del contrato habrá que ver por qué medios de prueba lo pueden realizar. Perfecto, Cecilia. Aquí también, volviendo al tema de declaratoria, ¿es conveniente, además de la declaratoria, que esté realizada la inscripción sí o sí? No, miren, a ver, comercializar es una etapa, disponer jurídicamente es otra. Ustedes intervienen en el asesoramiento y comercialización de inmuebles. No hay duda que en la medida que haya confianza o haya garantías de poder formalizarlo, se puede disponer en cualquier momento del inmueble, lo cual no quiere decir que se transfiera el dominio. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Obviamente hubo intervención de profesionales del derecho, puntualmente fue una operación que intervine hace bastante, donde había una menor, y una menor no tan menor, ¿no? Fallece la madre, heredera la menor, el bien era un bien ganancial, el padre era acreedor de la liquidación de la sociedad conyugal, y en definitiva había urgencia de disponer del inmueble y tenían un comprador interesado. Se instrumentó un boleto de compraventa, obviamente sujetos a condiciones, hubo una serie de cláusulas en las cuales se aseguró a la parte compradora
que en caso de no obtenerse la autorización judicial, no llegarse a la declaratoria de herederos, había garantía de que recuperaba incluso la parte del precio. Pero estos ya son operaciones donde exigen una intervención de asesoramiento jurídico. Lo comercial, que es lo importante para ustedes, es contar con la documentación que le dé tranquilidad a la parte que está interesada en adquirir. Y para eso no hay lugar a dudas que resulta necesaria la declaratoria de herederos, porque es la que legitima quienes están llamados a suceder al causante. No necesariamente tiene que estar inscripta, porque una vez que obtienen declaratoria de herederos, los herederos ya acreditan ese carácter y venden sin problema, y la venta será autorizada por el escribano que intervenga, haciéndolo por tracto abreviado, es decir, va a tener necesidad de contar con la orden de inscripción y inscribir todo conjunta. El tracto abreviado, les recuerdo, es cuando en lugar de salir a inscribir la declaratoria de herederos, como dice nuestro código, en definitiva, la partición, que es el modo de terminar, se hace todo junto. El escribano inscribe la venta junto previamente con la declaratoria de herederos. Excelente. Volviendo al tema de derecho de usufructo. Antes, perdón, Claudia, sí, había dime. Cecilia, una vez me encontré con un inmueble en Gran Buenos Aires con declaratoria de herederos. Viene después. Sí. Perdón, pensé. Dale, antes la renuncia. Claro, porque volvíamos, claro, ante la renuncia de usufructo en la venta, ¿esa escritura puede ser observable? No, a ver, espere. Vamos a ver, cuando hablamos de escritura observable, un título es observable cuando eventualmente, no la escritura, el negocio causal está sujeto a una acción de reivindicación. ¿Qué significa? Que ese título contiene un acto negocial que es inoponible, para decirlo de alguna manera entendible, a determinado sujeto, y ese sujeto tiene derecho a recuperar el inmueble. El usufructo es un derecho real, puede ser renunciable, puede ser cesible, y en caso de ser vitalicio acaba con la muerte del usufructuario, pero no tiene nada que ver con el título observable. Cecilia, Clarísimo, eso. Viene Laura comentando un tema que se encontró con un inmueble en Gran Buenos Aires con declaratoria de heredero finalizada, pero la propiedad en cuestión tenía boleto de compra-venta con la titularidad de quien había fallecido y jamás la habían inscrito en el registro de la provincia de Buenos Aires. No había escritura. Esos herederos querían disponer su venta, pero no resolvimos cómo concretar la registración. A ver, si un inmueble está un principio básico de derecho registral es que es el tracto sucesivo. Dispone quien está inscrito como dueño, como dominus del inmueble. Es el que tiene derecho legítimo a disponer. En el medio sabemos, excepción al tracto sucesivo es el tracto abreviado, que en definitiva disponen los herederos, pero que no es una excepción en realidad, pero es un acortamiento de pasos. Si quien era comprador con boleto y posesión ocupaba el inmueble como dominus y vendió, aunque tuviera la declaratoria de herederos, obviamente en el registro de la propiedad inmueble aparecía otro dueño, con lo cual las soluciones a esa situación va a ser o conseguir al dueño registral y obligarlo a escriturar, porque obviamente el boleto genera la obligación de escriturar, o eventualmente ir por otra vía, pero bueno, no da para explicar los caminos alternativos, pero la registración, la declaratoria de herederos, obviamente, ni el boleto otorga título, no es negocio causal, sino que falta la escritura, que junto con el modo otorgan el carácter de dueño. Acá tenían el modo, pero le faltaba el negocio causal bajo la forma prescripta por la ley. Por eso cuando arrancamos con la definición de título, me parecía importante refrescar estos conceptos.
Si ustedes me dicen el boleto es venta, yo les voy a decir el boleto es un compromiso de venta, pero el negocio causal venta requiere escritura sobre inmueble, requiere escritura pública. Si esta no está otorgada, va a haber que lograrla. A lo mejor tendrán que hacer una demanda de escrituración, bueno, se verá cómo son las circunstancias de cada caso. Perfecto. Adrián nos dice, con respecto al artículo 992, si podés dar algún ejemplo, Cecilia. A ver, El artículo 992. El deber de confidencialidad, y este es un caso típico se los mencioné muy por arriba, les dije, en el caso típico que les mencioné como ejemplo, era el de una venta de una empresa en marcha. Tiene que haber un gran deber las partes pactan el deber de confidencialidad y una gran prudencia, porque filtraciones de información, sea técnica, sea funcional de la empresa, pueden generar un gran perjuicio. Entonces, ejemplo, puede haber los que sean, los que se sucedan. El ejemplo que yo les daba era el de la venta de la empresa en marcha, donde incluso son habituales las cartas de intención, el due diligence, donde se hacen auditorías impositivas, financieras, jurídicas a los libros y documentación de la sociedad, etc. Todo eso normalmente está alcanzado por el deber de confidencialidad, que es raro que no se pacte expresamente, pero si se diera, igual tácitamente en estas operaciones es necesario. Bien. En caso de usufructo, el usufructuario puede otorgar un poder al nudo propietario para que cuando se venda pueda renunciar al usufructo. A ver, esto es autonomía. A ver, en materia de derechos reales, no, la autonomía de la voluntad tiene una limitada aplicación, pero no hay duda que entre nudo propietario y usufructuario puede haber un acuerdo por el cual se otorgue un poder para renuncia de usufructo. ¿Es válido hacerlo? Sí, es válido. Esto dependerá de la relación de confianza, de las necesidades de las partes, usufructuario y nudo propietario. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Bien, Marcelo nos pregunta, dice, buenas tardes, en materia de aceptaciones de ofertas dirigidas en instrumentos escritos, ¿qué valor probatorio o fuerza jurídica tienen las aceptaciones vertidas por medios tales como envío de un correo electrónico declarando que acepta los términos de la oferta o reserva, pero sin que se firme el documento de la reserva o un documento separado? En caso de ser positiva la respuesta y considerando la teoría de la recepción, podría comunicarle la aceptación al oferente reenviándole ese correo electrónico para perfeccionar el consentimiento y cerrar el trato. A ver, los correos electrónicos, los emails son pruebas, han sido receptados en nuestro código como elementos probatorios. Sin lugar a dudas, una aceptación vertida a través de un correo electrónico es un medio de prueba de que el contrato quedó perfeccionado. La recepción es, acá vuelvo a lo mismo, que el destinatario de esa aceptación lo haya leído, y que en caso de que lo haya leído, pueda probarse que lo ha leído. Más allá de esto, las formalidades normalmente las tratamos de asegurar para que no haya cuestionamientos futuros. A mí me ha pasado en alguna operación inmobiliaria donde el disponente estaba en Estados Unidos, la inmobiliaria que intervenía tenía un interesado, y el interesado hizo la oferta de compra. Sabemos que el que quiere comprar hace una oferta de compra que, en definitiva, le interesaba mucho saber si se la aceptaba o no. Y entonces le dije al corredor inmobiliario que intervenía, le dije, mira, no hay ningún problema. Nosotros no teníamos en ese momento apoderado, ni siquiera para firmar. Y quien estaba interesado en comprar, a su vez tenía condicionado la venta de su propiedad. Entonces le dije, mira, hagamos lo siguiente, que el propietario que está en Estados Unidos le mande un correo electrónico con copia a la inmobiliaria,
diciendo que acepta identificar datos de quién era el oferente, en definitiva una serie de datos que daban certeza de que él había recibido la oferta y que la aceptaba. Y llegamos a la escritura sin ningún problema. No, a ver, esto nada garantiza que no haya un conflicto a futuro, pero sí hay elementos que prueban la aceptación. Clarísimo. Amelia nos pregunta, sesión de boleto de compraventa de lote de emprendimiento, aún sin posibilidad de escriturar. ¿Se debe sellar y certificar las firmas? A ver, ustedes saben que los sellados son jurisdiccionales. Cada provincia tiene su impuesto de sellos. Todo documento que formalice un acto oneroso tiene que ser sellado. No hay provincia que no disponga eso en su ley de impuesto de sellos. Que todos estén sellados es otro tema, pero sí, todos deben ser repuestos y además resulta conveniente, sin lugar a dudas, la certificación de firma ante escribano, porque eso da seguridad de que la persona que firmó efectivamente lo hizo. El código hoy trae distintos supuestos, obviamente la muerte es un supuesto de fecha cierta, pero sin lugar a dudas la certificación de firmas a los efectos de valor probatorio asegura de manera indubitable que esa persona firmó el documento. Con lo cual mi recomendación no es porque sea escribana, sí háganlo. Bien, aquí tenemos a María Cristina, que nos dice, hace algunos años estaba comercializando un inmueble que tenía un título de nuda propiedad y lo consideraron observable, y los herederos debieron hacer la sucesión para poder realizar la venta. No alcanzo a comprender, a lo mejor fue un mal entendimiento de Cristina o a lo mejor fue un mal asesoramiento. Vuelvo a insistir, la observación no tiene nada que ver con el usufructo, nada que ver. El nudo propietario, el dominio, para que nos quede claro, genera tres grandes potestades: usar, gozar y disponer. Cuando el uso y goce se separan de la disposición, hablamos de un dominio desnudo, por eso nuda propiedad. El uso y goce se asigna al usufructuario. Entonces, ese desmembramiento de las potestades que otorga el dominio no genera observación. Lo que hay es un derecho real que hay que respetarlo si está inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Si no está inscrito, es oponible entre usufructuario y nudo propietario, pero no significa que haga que el título no sea válido o observable. Perfecto. Aquí María, una última pregunta. ¿Hay alguna opción de resolver la aceptación de una oferta si la persona propietaria está fuera del país y no ha dejado un poder? Sí, les vuelvo a decir. A ver, lo que dice, no lo digo yo, lo dice Alterini. Lo importante es cómo acepto la oferta. Si yo recibo una oferta, Cristina, yo me fui a Miami, te estaba vendiendo mi departamento, y vos querés comprarlo, y yo te ofrecí venderlo, y vos me llamás y me decís, Cecilia, acepto, te compro el departamento, y te pago lo que me pedís, entonces ese acuerdo está cerrado, ese consentimiento. ¿Cuáles son los elementos esenciales? ¿Cuál es la cosa que vendo? ¿Cuál es el precio? ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? Hoy nuestro código permite a los jueces introducir los elementos, completar los elementos secundarios. Pero puede ser que nos encontremos con un valor probatorio dificultoso, donde resulta que Ceci se murió volando de Estados Unidos para acá, se cayó el avión y mis herederos le digan a Claudia, che, Claudia, yo no tengo ninguna acreditación que mamá te vendió el departamento. Bueno, este es otro tema, pero vuelvo a decir, en la medida que no hay una forma impuesta, la oferta o la aceptación se puede hacer por medios verbales, escritos. Hay una frase que a mí me la enseñó quien fue mi profesor de contratos que es muy clara:
si yo hiciera lo que no hubiera hecho o no hiciera lo que hubiera hecho si mi intención era la contraria. Parece un trabalenguas, pero es divertida, porque dice, los hechos mismos, las conductas de las partes, pueden mostrar aceptación del contrato. Bien, perfecto, acá lo está agradeciendo María, Amelia también. Aquí, y también María, sí, agradecimientos y que quedó clarísimo. Aquí está Cartelería y aviso de la una última, propiedad sí, por una vez una exacto. autorización válida para la venta, aunque no se firme, ¿puedo reclamar? A ver, no. En principio hay que probar que hay autorización para venta. Y esto tengamos en cuenta que parecería, normalmente ustedes intervienen como una invitación a contratar. Es un aviso de que hay interesado en vender y el oferente es el quien quiere comprar. Así que bueno, es un tema probatorio. Bien, quedó clarísimo, Cecilia. Perdón, Ya estamos perdón, en... perdón. Sí, Daniel. Claudia, escribana, perdón que ingrese una pregunta por acá, lo que pasa es que estoy en viaje. La consulta, escribana, para un caso de que el vendedor esté inhibido por ARBA, ¿no? Sí. Y tenemos esta desgracia que el abogado del estudio jurídico que hizo la inhibición encargado por ARBA falleció. Pero tenemos la posibilidad de depositar la deuda de ARBA en el expediente. ¿Eso nos daría la posibilidad de firmar un boleto hasta que se resuelva, aclarando toda esta situación de que se depositó la deuda en el expediente? La firma de un boleto no requiere informe de inhibiciones. Ustedes obviamente por buena práctica lo hacen porque se anticipan a que exista un conflicto. Lo que sí tienen, no hay duda, un deber de información con el interés, con ambas partes. Vuelvo a decirles, el boleto no requiere, porque no es un acto dispositivo, es un compromiso de otorgar la escritura. Sin lugar a dudas, si yo soy compradora y me entero que el vendedor tiene una inhibición, a ver, voy a decir, señores, yo no pongo un mango, perdón que voy a decirlo claramente, en todo caso lo dejo caucionado en una escribanía o retiene la inmobiliaria y hasta que no esté levantada la inhibición, firmamos un boleto, pero no se entrega un solo peso, porque muchas veces sucede que en el boleto se entrega una parte a cuenta del precio y principio de ejecución. Yo eso no lo haría. Vuelvo a decir, la respuesta es, ¿se puede firmar un boleto existiendo una inhibición? El boleto pueden firmarlo en la medida en que no haya un acto fraudulento de ocultamiento de la inhibición. ¿Es prolijo? Depende cómo se formalice. Vuelvo a insistir. Estas situaciones de ARBA son complejas porque se inician ejecuciones fiscales muchas veces por 200 pesos, se traba inhibición y hasta que no se resuelve se complejiza la negociación. Depende cómo resulte del análisis, se puede formalizar asegurando al interesado en comprar la tranquilidad de que eventualmente ante un incumplimiento o una imposibilidad de levantar la inhibición no haya un perjuicio. Se puede en definitiva asegurar la operación, a esto me refiero. O sea que podría realizar la operación bajo esos parámetros porque es un boleto. Vuelvo a decirlo, se puede asegurar. Si ustedes me preguntan cómo se instrumentaría, y a mí me gustaría más una oferta irrevocable de venta, pero no hablamos hoy de ofertas irrevocables, donde yo, como interesado en comprar, tengo la potestad de aceptarla o no aceptarla. Hay maneras de instrumentarla. El boleto no es un acto dispositivo, pero es un compromiso de disposición, a tal punto que incluso el nuevo código establece que en las promesas de venta ya se debe prestar el asentimiento conyugal. Con lo cual, en la firma de un boleto tiene trascendencia la existencia de una inhibición. Habrá que analizar, a través de las herramientas jurídicas que nos brinda la legislación,
cuál es la manera de asegurar la operación sin afectar la seguridad de la parte compradora. Podrá ser un boleto, podrá ser una oferta irrevocable de venta, podrá ser una seña, se verá. Perdón, está bueno tener en cuenta la posibilidad de la caución del Sí, saldo de obvio. precio. Sí, obvio. Bueno, muy amable, gracias. De nada. Bien, aquí Escritura hay de- una última, Cecilia, ya estamos finalizando Sí, el sí. tiempo excelente que nos has brindado, Cecilia. ¿Escritura con donación a terceros es observable? Tema complejo, la donación a terceros sí es observable. Hoy los plazos se han reducido. En realidad hoy la donación a terceros, al igual que antes, es observable. El plazo de observabilidad sujeto a una acción reivindicatoria son 10 años desde la celebración de la entrega de la posesión, que se entiende entregada en la donación. Así que sí, sí es observable. Muy bien. Lo cual no quiere Bien. decir que no se pueda comprar, ¿eh? Puede el comprador igual decir yo tengo interés en comprar igual, será un tema de precio. Perfecto. Bueno, Amelia te agradece la respuesta, muchísimas gracias. Excelente la disertación, clarísima. Bueno, Gracias. son todos agradecimientos en el chat, así que perfecto. Bueno, un Bueno, gusto. vamos a... Aunque no por les vi la favor. cara a nadie, pero bueno, un gusto. Te Estaba vieron a los- todos, te vieron todos, realmente muchísimo estamos agradecidos de todo tu tiempo y un lujo escucharte con tanta claridad y para brindarnos tantos conocimientos. Y desde ya las puertas abiertas para otro tema, ¿por qué no? Cecilia, así que agradecidos todos los Bueno, matriculados y yo un en gusto a representación. todos y gracias por la invitación. Por favor. Hasta prontito, gracias Ana, los despedimos, Nos así que despedimos. muchas gracias por tu tiempo y hasta el próximo encuentro. Así que Gracias, gracias Ana también. Bien, próximo Sí, encuentro, sí, tercer taller, Daniel, próximo martes, ¿no? el próximo encuentro es mañana para todos los No, matriculados. mañana Mañana criptomonedas, sí, sí. miércoles. Sí, Mañana mañana miércoles criptomonedas, tenemos, de verdad. sí, Vamos a ver. tenemos, en la introducción a criptomonedas, así que mañana tenemos una nueva charla del Colegio Profesional Inmobiliario y les Bien. agradecemos a todos los que participaron y a todo el esfuerzo que hacen. Así que seguimos con el ciclo del Colegio de Escribanos para el próximo martes, así que nos volvemos a encontrar, Ana, y un placer, y para todos los saludo y hasta mañana al próximo encuentro de criptomonedas. Así que buenas tardes y un saludo a todos, que estén bien.